Éxodo capítulo 2. Y Padre, te doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, Padre, por mis hermanos, Señor, que están aquí, Señor. Y también gracias, Señor, por los que no están aquí, Señor. Yo te pido, Padre, que de antemano, Señor, los cuidas y los protejas, Señor. Que de alguna forma, de alguna manera, Señor, seas tú, Señor, alcanzándolos, Señor, tocándolos, Señor. Tal vez no están aquí, Padre, pero ellos están contigo, Señor, buscando tu rostro de alguna manera, Señor. Y yo te pido, Padre, que los encuentres, Señor. Igualmente, Señor, nosotros, Señor, Padre, necesitamos un toque tuyo, Señor. Ven, Señor, siéntate a un lado de nosotros, Señor. Habla a nuestros corazones, habla a lo más profundo, Señor, de nosotros, Señor, y que seamos sensibles, Señor, a tu voz, Señor. Seamos sensibles, Señor, a tu palabra y a tu Espíritu Santo, Señor. Padre, que continúa haciendo esa obra, Señor, que ha comenzado en nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Ya están ahí, mis hermanos? Éxodo 2, versículo 11. Todos estamos en este proceso. No sé si puso el tema, la preparación de un hombre de Dios. Cuando estoy hablando de un hombre, no me estoy refiriendo simplemente al masculino, sino me estoy refiriendo en general tanto al hombre como a la mujer. Y la realidad es de que todos estamos en ese proceso, en el cual Dios nos está formando, nos está transformando, estamos en la rueda, como dice ese pasaje de Jeremías, el alfarero está dándole vuelta a la rueda y tiene ese barro y poco a poco está formando esa vasija, esa jarra de honra y a veces no lo hacen un día, a veces se tarda un año, a veces tarda 5 años, a veces tarda toda una vida. La realidad es esta, que mientras estemos de este lado del cielo, vamos a estar en ese proceso. No vamos a alcanzar de este lado del cielo la perfección. Una vez más, no vamos a alcanzar de este lado del cielo la perfección. Vamos a tener fallas, vamos a equivocarnos. Y ahorita lo vamos a estar viendo en este varón que el Señor llamó, que el Señor transformó, que el Señor empezó a moldear, a hacer de él la persona que él iba a usar para sacar a su pueblo de Egipto. Y vamos a ver a través de su vida que realmente Moisés no era muy diferente a nosotros. Tenía sus altibajos, fallaba, se equivocaba, pero igualmente Dios lo llamó así como te llamó a ti y a mí, con el propósito de hacer en nosotros y a través de nosotros algo especial. Mi hermano, Dios tiene un llamado en tu vida. Una vez más, Dios tiene un llamado a tu vida. Es necesario que aceptes eso, de que no estás aquí simplemente porque se te ocurrió o porque no estaba ningún partido bueno en la televisión. Necesitas entender de que Dios tiene un llamado en nuestras vidas, que Dios quiere usar nuestras vidas con un propósito bien definido. Tal vez tú eres la persona que Dios va a usar para hablarle a aquella persona a la cual se va a convertir en un evangelista, como aquella persona que compartió el evangelio con Billy Graham. ¿Alguien sabe quién fue la persona que compartió el evangelio con Billy Graham? ¿Se dan cuenta que no es conocido? Sin embargo, todas las almas que se ganó Billy Graham igualmente van a ser acreditadas a esta persona que tuvo la valentía de compartir el evangelio con él. Así de que, mis hermanos, tal vez tú estás compartiendo con alguien y tal vez pienses que estás perdiendo el tiempo. Nunca estás perdiendo el tiempo cuando estás compartiendo la palabra de Dios. Nunca. Así de que predica a tiempo y afuera de tiempo. Éxodo capítulo 2, versículo 11. Quiero que vean esto primeramente. Moisés sabía dónde estaba su lugar. Y es algo que tenemos que recordar nosotros, el saber dónde está nuestro lugar. Y en vez de rechazarlo porque tal vez, es que no es el lugar que yo quería estar, sino abrazarlo porque es el llamado de Dios para nuestras vidas. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas
y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Quiero que noten esto, mis hermanos, de que Moisés salió a sus hermanos. Hace 15 días estuvimos viendo el primer capítulo hasta el versículo 11 del capítulo 2 y vimos cómo el pueblo de los hebreos, el pueblo de Israel estaba pasando por tribulaciones, por luchas. El faraón, por temor a que el pueblo de Israel creciera más, y de hecho ya era un pueblo muy grande, era más numeroso que los egipcios en aquel momento, y por temor de que cuando vinieran los otros pueblos a pelear contra los egipcios y que el pueblo de Israel se uniera a ellos y así mismo los destruyeran, empezaron a ponerlos a esclavitud, a hacerlos que trabajaran más duro de lo que deberían. Y estuvieron construyendo algunas ciudades para Faraón. Pero después de eso, el faraón no estaba muy contento con eso, sino que mandó a las parteras de que cuando vieran que un niño naciera, lo mataran. Pero estas parteras tuvieron temor de Dios y no lo hicieron. Y el Señor, recordemos de que lo que dice en el capítulo 1, de cómo la recompensó, cómo les dio propiedades, cómo las cuidó, las protegió. Dios las bendijo. Pero al ver el faraón que las parteras no habían hecho el trabajo, entonces mandó a todo el pueblo, no a los hebreos, sino a los egipcios, de que cuando vieran que un niño nacía, que era varoncito, lo mataran. Se nos dice de que una madre de la tribu de Leví, igualmente su padre, tuvieron un hijo, y su madre lo vio hermoso. Su madre tuvo esa visión de lo que su hijo podía convertirse, de lo que podía hacer, y lo cuidó por 3 meses. Ya cuando no pudo cuidarlo más, lo que hizo fue de que hizo una canasta y le puso brea alrededor, el mismo material que se usó para el arca de Noé. Esta mujer conocía su Biblia, y en aquel tiempo la Biblia pues era cortita, tan solo las historias de Génesis. Pero ella conocía las historias de tal manera de que se acordó cómo Dios había salvado a una familia en una arca y dijo, bueno, tal vez Dios pueda salvar a mi hijo en esta arca. La palabra arca para el arca que hizo Noé es la misma palabra en el original de la arca que hizo la canastilla que hizo la mamá de Moisés. Y la mamá va y lo pone en el río. Era precisamente en el río donde estaban aventando a los niños para matarlos. Así de que va fuera de la lógica. Esta mujer está llevando a su hijo precisamente donde están matando a los hijos, a los niños. Pero esta mujer está actuando por fe y pone a su niño en el río. No lo pone en el medio del río, sino lo pone entre los carrizal, de manera de que, es verdad, se lo va llevando la corriente, pero no muy recio, de tal manera de que cuando viene la hija de Faraón, vea que algo va flotando y le manda a una de sus siervas que lo traiga, y ya cuando lo ve el niño está llorando. Y causan en el corazón de esta mujer compasión por aquel niño. Y en eso viene la hermana mayor de Moisés y dice, hey, si quieres te puedo conseguir una de las mujeres de las hebreas para que te lo críe. Y le trae a su propia madre. Y ahora la mamá tiene a su hijo de regreso. Y no nomás tiene a su hijo de regreso, sino que ahora tiene hasta paga por estar cuidando a su hijo. Eso es hermoso. Cuando estás obrando por fe, Dios responde. La hermana Nancy compartió algo el domingo pasado. Igualmente ella actuó por fe. Me llama el miércoles y me dice, pastor, no sé qué hacer. Me están pidiendo que me vista para el Halloween. Me están pidiendo que me vaya vestida, pero eso va en contra de mi conciencia. Yo le digo, hermana, y realmente yo no tengo nada que decir. Usted sabe lo que tiene que hacer. Nomás recuerde esto, que Dios va a honrar su obediencia. Va a honrar cuando usted se para sobre sus principios, sobre lo que usted ha creído. Y el Señor la honró. En vez de ser simplemente ayudante maestra, ya la pusieron como maestra. Y es hermoso cómo Dios obra cuando nosotros actuamos por fe, creyendo en el que Él nos está viendo, y que Él nos está protegiendo, que Él nos está cuidando, que Él va a obrar. Y Él obró en la vida de Moisés. La mamá lo cría hasta los 2, 3 años y ya se lo regresa a la hija de Faraón para que lo adopte, pero
tengo la plena seguridad que durante ese tiempo que la mamá lo tuvo, y no nomás durante ese tiempo, sino aún después, la mamá estuvo instruyendo a Moisés. ¿Instruyendo en qué? Instruyéndolo hablándole acerca del Dios de los hebreos, del Dios de Abraham, del Dios de Jacob, del Dios de Isaac, acerca de las promesas de Dios para su pueblo. Y lo estuvo instruyendo de tal manera de que Moisés nunca se olvidó quiénes eran sus hermanos, nunca se olvidó de su raza, nunca se olvidó de ellos. En el libro de los Hechos nos dice que le vino a su corazón salir a ver a sus hermanos. O sea que hubo algo que lo movió de que este no es mi lugar está con mis hermanos. Y él salió. Y recordemos esto, de que se está llegando el tiempo en el cual se va a cumplir la promesa de Dios. Dios le había prometido a Abraham de que el pueblo de Israel iba a durar ¿cuánto tiempo en Egipto? ¿Cuánto? 400 años. Y es increíble que se está llegando la fecha. Y la cosa es esto de que Moisés sabe que está llegando la fecha. Porque antes, es verdad, no tenían papel con letras donde estaban leyendo la Biblia, sino que era algo oral. Y lo compartían. Por eso mi pasión, mi deseo sobre los hogares, los estudios de hogar. Porque a través en aquel tiempo se transmitía la palabra de Dios a través del vocable, no vocable, ¿cómo es la palabra? A través de los padres a los hijos. Les hablaban, les enseñaban, les instruían. Eran los padres. Entonces, si una vez más volvemos ahí donde el padre, la madre, toma su lugar que Dios le ha dado y instruye a sus hijos en el camino de Dios, créanme que nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestras familias van a ser diferentes. Y fue lo que esta madre hizo con Moisés, estuvo instruyéndolo, estuvo hablándole de las promesas de Dios, y la cosa es de que la fecha se ha cumplido. Moisés ha estado por 40 años viviendo en un palacio. 40 años, mis hermanos. Y nos dice ya en Hechos 7:22 que fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Se dice que Moisés estaba siendo preparado para ser el próximo faraón. De hecho, la hija de faraón que lo adoptó era hija única. El faraón no tenía hijos. Entonces, como ahora esta hija ha adoptado a un varón, el próximo en el trono se esperaba que fuera Moisés. Moisés ha estado viviendo por casi 40 años en la comodidad, en el lujo. Todo lo tiene, no tiene ninguna necesidad de nada. ¿Te puedes imaginar esa vida? Tengo hambre y rápidamente los siervos te traen la comida. ¿Qué quiere? Te traen el menú. ¿Qué quiere de comer el niño? Quiero echarme un baño, te van y llenan la pila, no de agua, sino de leche para que te bañes. Porque la leche era algo beneficioso para el cuerpo. Te bañaban con aceite. O sea, ¿qué es lo que necesitas? Todo se te daba. Todo se te daba. Imagínate una vida así. Ahora déjame preguntarte, ¿cuántos de nosotros estaremos dispuestos a dejar ese estilo de vida? Gracias porque son sinceros, mis hermanos, y que no dijeron amén. ¿Sí? O sea, estamos en toda la comodidad. Aire acondicionado, no trabajamos y acaso vamos y estamos estudiando, tal vez estoy siendo entrenado, estoy listo para recibir la corona. Alguien dijo esto: cuanto más un hombre se niegue a sí mismo, más obtendrá de Dios. Cuanto más un hombre se niegue a sí mismo, más obtendrá de Dios. Moisés se negó a sí mismo. Moisés se negó a sí mismo. Quiero que vayan conmigo a Hebreos 11:24. Hebreos 11:24. ¿Ya lo tienen? Hebreos
11:24. Díganme amén cuando lo tengan. Está después de Filemón, está antes de Santiago, está en el Nuevo Testamento. En mi página, creo que es la página, si tienen el Biblia con la concordancia con el comentario de Scofield, es página, ¿ya lo tienen? 12:53. Más bien 12:57. Dice la palabra de Dios: por la fe Moisés, hecho ya grande, según Hechos, Esteban cuando estaba dando su sermón, en el capítulo 7 de Hechos nos dice que tenía 40 años. O sea, ya está grande, ya está mayorcito. Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón, en el premio. ¿Te das cuenta? Rehusó, escogió, tuvo por mayor riquezas el sufrir, el ser maltratado, el pasar tribulaciones, el pasar pobrezas, el pasar hambres, que los tesoros de los egipcios, que la comodidad de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta su mirada en el galardón, en el premio. No sé si has leído el mensaje a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, pero esto es lo que dicen al final. Al que venciere, le dice el Señor, le daré el fruto de que le prohibió a Adán y Eva comer, el fruto de la vida. Le va a dar también una corona, le va a dar también maná, le va a dar autoridad, le va a dar la estrella de la mañana, lo va a vestir con vestiduras blancas, lo va a poner como columna en el templo de Dios y lo va a hacer que se siente a un lado del Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Pueden imaginarse eso? El tener todo lo que nos está prometiendo el Señor, el estar simplemente a un lado de Él, mis hermanos, poder gozar de su presencia por toda la eternidad. Hace un momento venía escuchando una vez más, ya como la 20ª vez, se llama Affabel, es una dramatización en radio. Si alguien lo quiere tener, háganme saber, se lo estoy dispuesto a pasárselos. Es en inglés, pero está bien hermoso. Lo venía escuchando cuando se trata de 5 jóvenes. Si me acuerdo todos, Feinhardt, no sé cómo traducirlo mejor, corazón triste, abatido, deceive, engañador, selfish, egoísta, no egoísta, sí es egoísta, selfish, ok. Charity, que viene siendo caridad, y independiente. Son 5 jóvenes de los cuales se trata toda esta historia, y los cuales se presentan ante Jaylan, que viene siendo rey, que está simbolizando a Jesucristo. Y venía escuchando cuando se presentó Independiente fue el primero que se presentó. Él negó a Jaylan durante toda su vida que estuvo en esa ciudad que viene siendo la tierra. Lo negó por completo. Ahora está ante el juicio y se ha dado cuenta de todo lo que perdió. Y es triste, y cuando lo escuchas la primera vez, como decía la hermana, se te pone la carne de gallina. Porque cuando empiezas a escuchar el juicio, cuando lo están mandando al infierno. ¿Por qué? Porque fue lo que él escogió, su propia naturaleza. Pero le dicen, pero yo he escuchado que tú eres misericordioso. Es verdad, porque soy misericordioso, por eso actúo de esta manera. Porque tú que escogiste vivir en esa naturaleza satánica, si te dejo en mi pueblo, lo vas a corromper. Por misericordia de mi pueblo te tengo que alejar de ellos. Y después se presenta Selfish. Selfish, él esperaba
tener un lugar al lado del rey. Como viernes vacíos, con seguridad el Señor me va a tener un lugar ahí. Pero cuando le presentan su vida, cómo él vivió para él, es verdad, impactó su vida para el Señor, pero le están diciendo cuántas personas fueron impactadas a través de tu vida. Están escritas tan solo 17. Cuando se había acercado antes de que recibiera el juicio, se había encontrado a una secretaria que en aquel tiempo la había en la tierra, por así decirlo, la había conocido como una de las secretarias. Insignificante, ¿quién es esta mujer? Yo fui mayor, ¿esta quién es? En cambio, esta mujer había impactado más de 5,000 personas. Cuando se lee la cantidad de personas que selfish impactó o egoísta impactó, tan solo 17. Es verdad, fue salvo, pero pasó como por el fuego. Y así van pasando cada uno de ellos, mis hermanos. Y te pone a pensar, te pone a meditar cuando estás escuchando esto, el día que te presentes tú delante del Señor. ¿Cuáles son las palabras que el Señor va a decir de ti? No las que va a decir de fulanito, porque estamos listos para pensar de fulanito, manganito, sino qué es lo que va a decir el Señor de mí cuando me presente delante de Él, cuando toda palabra vana que dije, todo pensamiento pecaminoso que tuve, toda acción, cuando se presente todo delante de mí, tanto las cosas buenas como las cosas malas, ¿será encontrar realmente nuestro nombre en el libro de la vida? ¿Vivimos de tal manera como que si somos realmente hijos de Dios? Me gustaría que lo escucharan. Que lo escucharan. Yo sé que les va a bendecir su vida. Les va a mover el tapete. Pero aquí tenemos a Moisés. Moisés que rehusó, escogió, prefirió pasar vituperio porque tenía la mirada puesta en el galardón. Y aquí vemos a Moisés como un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Dejó su trono para estar con los hombres con el propósito de salvarlos. ¿Por qué lo que quiere Moisés? Salvar a su pueblo. Y fue lo que hizo nuestro Señor. Allá en Filipenses 2:7 dice que, sino que se despojó, hablando Pablo de nuestro Señor Jesucristo, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres. O sea, nuestro Señor Jesucristo igualmente dejó su trono, se hizo hombre. ¿Para qué? Para salvar al hombre. Y aquí vemos igualmente a Moisés. Ahora bien, Moisés sabe de su llamado, su vida, sabe que Dios lo está preparando con un propósito, pero hay algo que no sabe Moisés. Y lo que no sabe Moisés es esto, el tiempo en el cual Dios lo va a usar. Y comete el error que muchos de nosotros cometemos. ¿Cuál es ese error? Nos adelantamos al Señor. Porque fue precisamente lo que hizo Moisés. En versículo 12 dice, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Cuando está diciendo miró en todas partes, bueno, la versión internacional lo traduce de esta manera. Lo traduce, miró entonces a uno y a otro lado. En la versión de inglés también dice que miró hacia un lado y miró hacia otro lado. ¿Pueden darse cuenta del problema de Moisés? Miró a un lado, miró a otro lado, pero ¿no qué? No miró hacia arriba. ¿Se dan cuenta de eso? Miró a un lado, miró al otro lado, pero no miró hacia arriba. ¿Te suena eso algo familiar? Cuando estamos mirando simplemente lo que está pasando a nuestro alrededor y tratamos de actuar conforme a lo que está pasando a nuestro alrededor, sin realmente saber si esa es la voluntad de Dios, sin realmente consultar con Dios. Y la cosa es que nos metemos en problemas. Nuestro Señor Jesucristo, y esto lo compartí el miércoles, nuestro Señor Jesucristo llegó al estanque de Bethesda. Está un hombre ahí de 38 años, no de 38 años, sino que ya tiene 38 años de paralítico, y le dice, ¿quiere ser sano? Este hombre le dice, no hay nadie que me lleve al agua mientras se mueve el agua,
O sea, él está pensando en un hombre que lo pueda cargar. Y el Señor le dice, levántate, toma tu camilla y anda. En ese estanque de Betesda no solamente había un enfermo, había más enfermos. ¿Por qué no los sanó a todos? Nuestro Señor Jesucristo no se dejó llevar por lo que estaba pasando a su alrededor, sino que Él se sometió a la voluntad del Padre y obediente a su Padre, obedeciendo a su Padre, aceptó. El Padre le dijo, está un hombre ahí que tiene 38 años, paralítico, ve y sánalo. Nomás a ese. Nomás a ese. Si uno hubiera sido, uno es Jesucristo, no quisiera sanarlos a todos. Y Dios tiene un plan con todos. Estaba platicando acerca del hombre que, capítulo 3 de Hechos, el hombre que está paralítico desde el nacimiento a la puerta de la Hermosa en el libro de los Hechos. Este hombre está ahí ya, se dice que tenía aproximadamente 40 años, siempre lo han dejado ahí. En ese lugar, la puerta de la Hermosa, era un lugar donde nuestro Señor estuvo predicando, estuvo enseñando mucho tiempo. ¿Por qué no lo sanó? Porque nuestro Señor tenía un propósito con ese varón. Él sabía que, él ya había visto que tiempo después iba a venir Pedro y Juan y lo iban a sanar, y lo iban a levantar de ahí. Y el nombre del Señor iba a ser glorificado. Dios tiene un tiempo para todo, y esto es algo que yo necesito aprender, que no necesito dejarme llevar por lo que esté pasando alrededor, sino que necesito consultarlo con Dios. Señor, ¿qué es lo que me estás enseñando? ¿Qué es lo que quieres que haga en esta situación? Que corra, ayude, que ore. ¿Qué es lo que quieres que haga? Claro, hay cosas en las cuales tenemos que actuar en ese momento, pero hay otras en las cuales tenemos que consultar al Señor. Va a haber ocasiones en las cuales le hablan a uno a las 2 de la mañana. Me estoy peleando con mi esposa, pastor, venga para acá. Bueno, realmente, Señor, ¿quieres que vaya para allá? Y platique con y yo descuide mi esposa, descuide mi matrimonio. O mis hermanos, ¿por qué no se duermen por ahorita uno en el sofá y otro en la cama y mañana platico con ustedes? Hay cosas que no son tan urgentes, aunque parecen urgentes. Y es necesario pedir al Señor que nos dé discernimiento. ¿Cuándo debemos actuar? ¿Cuándo debemos esperar? ¿Cuándo simplemente debemos de dejárselo en sus manos? Porque a veces uno quiere actuar en la carne y las cosas salen mal. Este hombre, Moisés, en este momento está actuando en la carne. Dice Hechos 7:25, pero él pensaba, aquí está el problema. Recuerden, aquí está Esteban relatándolo básicamente Génesis. Dice, pero hablando de Moisés, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. O sea, Moisés pensaba, yo me presento ante mis hermanos, mato a este egipcio y lo libero. O sea, el Señor me va a dar a mí, no sé, el respaldo, me va a ayudar y yo puedo hacerlo. Y ellos lo van a entender, y ya cuando haga todo esto me van a aplaudir y me van a estar como líder del pueblo. Pero no era el tiempo. Había orgullo, había vanidad. Dios tenía que quebrantarlo. Porque en este momento Moisés pensaba que podía lograrlo con su sabiduría, con sus fuerzas, con su posición. Yo le digo, porque si te uso de esa manera, la gloria va a ser ¿para quién? Va a ser para Moisés. No, Moisés. La gloria va a ser para mí, Moisés. Y te voy a demostrar lo que puedo hacer yo con un hombre que no es nadie. Y lo lleva hasta ese momento, hasta quebrantarlo. Y a veces es necesario que el Señor nos lleve hasta ese momento donde seamos quebrantados, para poder reconocer que sin Él no podemos hacer nada. Un hermano el martes pasado me compartía esto, la necesidad de seguir siempre las huellas de Jesús, no de adelantarnos a sus huellas, sino de seguir sus huellas, seguirlo detrás, porque en el momento que nos adelantamos a Él, estamos perdidos. Estamos perdidos. Jesús Romero lo canta de esta manera.
Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. O sea, cuando estamos esperando en el Señor, es difícil esperar. Queremos actuar, pero es necesario esperar en Él. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. El mundo puede estarse cayendo, mi hermano, pero la realidad es esto, de que quien nos sostiene es Dios, y Dios es más grande que el mundo. Dios es más grande que el mundo. No es fácil esperar en el Señor, pero es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor que podemos hacer. Y a veces es necesario simplemente entregarle a nuestro Señor nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa. Y dice, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Ya no voy a estar ahí dándole con este cuchillito de palo a mi esposa. Voy a dejar que seas tú, Señor. Yo voy a orar por él, por ella, y sé tú, Señor. No sé si entienden eso, el cuchillito de palo. Si no, luego les doy la interpretación. Pero es necesario entender esto, de que a veces es simplemente entregarse al Señor. Señor, es tu hijo, es tu hija, Señor. Tú haz lo que tengas que hacer con ella. Tal vez yo soy el Señor que estoy mal. Y revélame, Señor, si yo soy el que estoy mal. Igualmente, nuestros hijos. Yo no voy a poder cambiar mis hijos. Con cada día que va pasando, mi influencia hacia ellos va a ir disminuyendo, porque ellos para ellos se les está abriendo otro mundo que los va a estar influyendo. Así de que mis hermanos, mi hermana, usted que tiene ese niño en brazos, mi hermana, aproveche desde este momento empezar a influenciar en esa vida, porque ya cuando tenga 25 años ya no lo va a poder tratar igual. Ya no lo van. Ustedes que tienen niños pequeños, los psicólogos dicen que cuando el niño es menor de 7 años es cuando tienes la mayor oportunidad de influenciar en su vida. Después de los 7 años es cuando entran a la escuela, cuando empiezan a tener otros amigos, cuando se les empieza a abrir otro mundo, y poco a poco vas perdiendo tú la capacidad para poder influenciarlos. Pero nunca es tarde, mis hermanos. Una vez más vuelvo con esto. Empiecen, mis hermanos. No sé qué es lo que los detenga de tener un devocional en casa. Si ya lo están teniendo, gloria a Dios. El poder tener ese tiempo familiar, el poder reunirte con tus hijos, el poder estudiar la palabra juntos, la palabra de Dios juntos. No se pueden dar el lujo de estar esperando otra semana más, otro mes más, otro año más. Los niños se van al colegio, créeme, va a ser más difícil. Los niños van a tener su propia familia, va a ser todavía más difícil. No va a mejorar. Y como estamos viendo cómo está creciendo la maldad en el mundo, madres dejando morir a sus hijas, dejándolas morir de hambre. 15 días esta mujer dejó morir a su hija. Es verdad que su hija estaba incapacitada, pero la vida de su hija no estaba en las manos de ella. Otra madre matando a su hijo igualmente. Otra mujer suicidándose y la gente aplaudiendo. Mis hermanos, estamos en un mundo que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Y es con lo que van a estar batallando nuestros hijos. No nos podemos estar con los brazos cruzados. Disculpa, bro, no lo digo por ti. Y también nuestra hermana. No podemos estar con los brazos cruzados, mis hermanos. Y mis hermanas, si tu esposo no quiere hacerlo, hazlo tú. Hazlo tú. Hazlo tú. Ama a tus hijos. Perdonen que esté con este tema, pero ama a tus hijos de tal manera. Ten esa visión en tus hijos de que pueden ser un Moisés, un Isaías, un Samuel. Instruye al niño en mis caminos, dice el Señor, y cuando sea grande no se apartará de ellos. Tú haz tu trabajo y el Señor va a hacer el resto. Ay. Versículo 13. Al día siguiente salió y vio a 2 hombres hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió:
¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto. Ciertamente esto se ha descubierto. Dice Números 32:23, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Vuestro pecado los alcanzaré. Lucas dice, 12:2 dice esto, el Señor hablando, porque nada hay escrito que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído de los aposentos, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos, se proclamará en las azoteas. ¿Te das cuenta de esto? Cuando pensabas que nadie lo sabía, que te había salido con la tuya, empieza a oler el muertito. Empieza a salir el pecado. Yo pienso que Moisés trató de tapar a este egipcio con la arena, pero lo más seguro es de que ya sea el dedo gordo del pie le sobresalió, que de tal manera que lo pudieron ver los demás, porque fue notorio a todos, no nomás a los hebreos, sino también a los egipcios, de tal manera que el faraón se enteró. Pero hay algo que quiero que notes. Quiero que notes esto de cómo su mismo pueblo lo rechazó. ¿Y acaso no le sucedió lo mismo a nuestro Señor Jesucristo? Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más vemos a Moisés como un tipo de nuestro Señor. Los dos fueron rechazados por su pueblo. Y Moisés huye. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. El crimen de Moisés merecía la muerte, merecía la pena capital, de acuerdo a la ley de los egipcios. Si un egipcio mataba a otro egipcio, debía morir, así fuera el heredero del reino. Y Moisés huye, pero quiero que veas esto, que no huye porque tuviera miedo al Faraón, sino porque consideraba que este era el plan de Dios. En Hebreos 11:27 dice esto, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Me encantó esto, porque Moisés ajustó su mirada, ya no vio al lado, ya no vio al otro lado, sino ahora vio hacia arriba. Ajustó su mirada, confió en el invisible, ya no confió en sus fuerzas, ya no confió en su sabiduría. Alguien dijo esto que me gustó mucho, dice, Moisés vio lo invisible, escogió lo eterno e hizo lo imposible. E hizo lo imposible. Podemos confiar en un Dios que no vemos, mis hermanos. Podemos confiar en un Dios que no vemos. Dios ha mostrado, ha probado ser fiel, ser bueno, ser misericordioso con nosotros. Dios no va a cambiar, no puede negarse a sí mismo. La distancia de Egipto a Madián era de aproximadamente 360 kilómetros. Y podemos ver aquí la providencia de Dios. Moisés no tenía un mapa, Moisés no tenía un GPS donde puso a Madián y lo llevó directamente hacia allá. Y sin embargo, llega al lugar que donde Dios quiere tenerlo. Y no nomás llega a un lugar donde Dios quiere tenerlo, sino que llega a un lugar donde está uno de los descendientes de Abraham. Porque Madián era precisamente uno de los descendientes, en sí la región esa era uno de los descendientes de la hija de los hijos de la esposa de Abraham, Setura. Después de que murió Sarai o Sara, Abraham tuvo otra esposa, quien le dio otros hijos, y uno de ellos era Madián. Él se movió a esa área, y ahí fue donde creció ese pueblo. Y ahí llega Moisés. Dice en el versículo 16, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas.
¿Se dan cuenta de esto? ¿Han visto la película de Moisés, sobre todo la última? Ponen a Moisés un poco, no sé, como muy débil, como muy inseguro, como un Moisés que lo ponen chaparrito, no sé, pelón como yo. Bueno, los pelones somos sabios, por eso se nos ha quedado el pelo. Pero lo ponen, no sé, no es el Moisés que realmente nos dice la Biblia, porque aquí podemos ver a un Moisés valiente, un Moisés fuerte, sin duda había sido entrenado en el ejército de los egipcios. En aquel tiempo el pueblo de Egipto era el líder de la potencia mundial. Y eso, claro, les sirvió para poder ayudar a estas mujeres contra los pastores. La Biblia nos dice que Moisés era manso, pero no en este momento, va a ser manso después, cuando está sacando a su pueblo. Lo critican y él no contesta con críticas. Él va con Dios. Su hermana misma lo criticó. Y él va con Dios y se refugia en Dios. Y a su hermana le pega lepra. Su hermana tiene que salir fuera del campamento. Su hermano también lo critica. Igualmente Dios hace algo en la vida de Aarón. Otros hombres lo critican, los cuales son tragados. O sea, él simplemente empezó a confiar en el Señor. Y nos dice la Biblia que Moisés era un hombre manso. Dios fue cambiando a este varón. Fue cambiándolo poco a poco. La palabra defender tiene el sentido de proteger, ayudar, preservar, rescatar, salvar. Y si te das cuenta, es precisamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Fue precisamente lo que hizo. Y viéndolo ellas, y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Y dio su hija Sofora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Quiero que noten esto. Las mujeres lo identifican como ¿qué? Como un hombre egipcio. Esto sugiere que parecía más egipcio que judío. Pero Moisés dice: forastero soy. O sea, Moisés nunca olvidó de que estaba de paso de esa tierra, nunca olvidó el plan de Dios en su vida. Es verdad, muchas veces podemos estar sirviendo en algún área en la iglesia al Señor, y de pronto, por cualquier razón, dejamos de hacerlo. Y tal vez nos involucramos en un trabajo de la cual manera de que tal vez no hemos podido hacer o cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas, pero muchas veces está ese deseo en nuestro corazón. Recordamos de qué manera le servimos al Señor, y yo no quisiera hacerlo, Señor. Espero en ti que un día me lleves a ese lugar donde pueda servirte. Sé que esto es temporal, sé que va a llegar un día en el cual tú me vas a llamar, en el cual tú me vas a llevar, en el cual voy a cumplir el propósito por el cual me has creado. Este hombre dice que le puso Gersón a su hijo, porque forastero soy en tierra ajena. Él está recordando que él está ahí de paso, que está en una tierra que no le pertenece, que es forastero, que es extranjero. Pero hay algo más que quiero que noten en estos versículos. Una vez más vemos a Moisés como un tipo de Cristo, de Jesús, de nuestro Señor, porque toma una esposa gentil, una esposa que no es del pueblo de Israel. Y recordemos que nuestro Señor Jesucristo de igual manera tomó a una esposa gentil. ¿Quién es esa esposa? Nosotros, mis hermanos. Nosotros somos esa esposa gentil. Porque yo no soy judío y no creo que tú tampoco lo seas. ¿Sí? Y nos tomó una esposa gentil. Algo más que quiero que noten es esto. Moisés se convirtió en pastor
ante los ojos de los egipcios, un pastor era abominable, era despreciable. O sea, se ha convertido en lo más bajo ante los ojos de los egipcios. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, o sea, de la esclavitud, y clamaron. Esta palabra clamaron tiene el sentido de que se juntaron y proclamaron a Dios, y subió a Dios el clamor, o sea, y lloraron de ellos, perdón, el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Aunque Moisés tal vez ya se haya olvidado de su pueblo y había acostumbrado en cierta forma a la vida de pastor, Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dios no se ha olvidado, y esto es algo maravilloso, mis hermanos, porque Dios recuerda el pacto o la promesa que hizo con sus siervos. Y la cosa es esto, que tengo la plena seguridad que de la misma manera se acuerda del pacto, de la promesa que hizo en nuestras vidas. Yo aún recuerdo, Zacarías 10:1. Pedí a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Esa promesa que Dios hizo en mi vida, aún en este momento, la recuerdo. Y mis hermanos, Dios no ha dejado de mandar su lluvia. Cuando Dios me dio esta promesa, no tenía trabajo. Vivíamos en un estudio pequeñito. Ahorita no vivíamos en una mansión, pero creo que está más grande de lo que vivíamos en aquel tiempo. Y vivíamos de hecho, la sala, la cocina, y era un estudio, y todo se juntaba, todo estaba junto. El baño nomás los dividía una puerta, pero en fin. Y ahí, sin trabajo, le dije al Señor, cuando leí esta escritura, Señor, yo creo en tu palabra, yo abrazo tu promesa. 2 días después están tocando a la puerta. La dueña del edificio preguntándole a mi esposa que si yo necesitaba trabajo, que porque en el trabajo ahí con su hijo estaban necesitando gente. Yo no conocía a su hijo, porque nosotros entramos por la parte de atrás de la casa. Yo no conocía a su hijo. En el trabajo de su hijo se maneja mucho dinero. O sea, yo no voy a recomendar a alguien que no conozco. Y me llevó al día siguiente, después de que me dijeron, comencé un martes. Y recuerdo de que me fui al trabajo, fui a la ruta a ver de lo que se trataba, volví, me dice el patrón, el presidente de la compañía. En aquel tiempo la compañía tenía 6 rutas, era una compañía pequeña. Y me dice, ¿qué te pareció que aprendiste? Ahí estoy yo con mi medio inglés, todavía mi medio inglés no ha cambiado, pero estoy compartiendo con él lo que aprendí. Ok, ¿quieres comenzar? Bueno, esto te voy a pagar $300 a la semana, más durante el entrenamiento. Vas a estar un mes durante el entrenamiento, y ya después de ese tiempo va a ser comisión más salario. Y ok, ¿qué le puedo decir? Ni modo de ponerme a arreglar, ponerme mis moños. Claro que sí, ¿dónde firmo? Y comencé a trabajar ahí. Al mes se cumplió el mes, me dejaron mi primera ruta fue a lo que era Simi Valley, Camarillo y Thousand Oaks. Era todo, yo servía estar. Ahorita hay 3 rutas aquí. Pero en aquel tiempo estaba más pequeño. Y Dios fue bendiciéndome, prosperándome. Mi mente, mi corazón estaba, todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer como para el Señor. Cuando agarré esa ruta estaba fea, máquinas de café bien sucias. Usaba una espátula. ¿Saben lo que es una espátula? Para quitar el pegoste de café que tenía abajo. Porque yo decía, en mi mente decía, si el Señor pasa por aquí, se toma una tacita de chocolate, quiero que se sienta confiado, que se sienta a gusto tomando su chocolatito. Les parece tal vez tonto, pero era de la forma como yo veía las cosas. A los 2 meses fue el departamento de higiene a revisar mi ruta. Recuerdo que me los encontré en la cuenta de Harbor Freight aquí en Camarillo. Y mi patrón me presenta con él. Y le dice el señor, este es el que está trabajando en la ruta. Dice, wow. Ya después de ahí, cuando llegué al trabajo, mi patrón nunca hacía esto, pero puso el reporte del departamento de salud en mi locker.
y dice, realmente quiero agradecerte, dice, tan solo tienes 2 meses y no encontramos nada de qué hacer ninguna marca, ninguno del cual el departamento de salud pudiera cerrarnos una máquina o no darnos el permiso. 6 meses después me estaba ofreciendo la ruta más grande y al año ya estaba de supervisor. Después me pusieron de manejador. Ahorita estoy de IT, no me digan lo que significa IT, no sé, pero yo estoy ahí. Y veo cómo Dios me ha ido moviendo de un lugar a otro en medio de la compañía, sabiendo mi situación migratoria, sabiendo mi situación. Mis hermanos, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. No ha dejado de caer esa lluvia. Ahora se preguntan por qué. Me encanta venir los miércoles, me encanta venir los viernes, los domingos. Y no estoy esperando, faltan 5 minutos para el servicio y voy a tratar a ver si llego ahí a la carrera. No, porque yo sé al Dios que sirvo. Él no se anda esculcando las bolsas para bendecirme. Él me ha dado todo lo que necesito y mucho más. Una esposa, 2 hijos. 2 hijos que aman al Señor. Mi esposa ama al Señor. Mis hermanos, Dios tiene promesas para cada uno de nosotros. Juan 14:18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mi hermano, esta promesa es para nosotros de parte del Señor. No nos va a dejar huérfanos. Eso te lo dice a ti. Él va a venir, no estás solo. Ya veo los niños que vienen. Señal de que debo tener. Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el aliento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen sus graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y qué de vosotros, y quién de vosotros, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. Siempre que quiero ir rápido me trambulico. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Escuchen esto, versículo 33. Guárdenlo en lo más profundo de sus corazones, porque es la razón por la cual yo estoy aquí. Si no hubiera sido por este versículo, yo estuviera todo en México sembrando coliflores. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y Dios ha añadido todas estas cosas. Versículo 25. Con esto termino. Pero antes de eso, quiero que vean esto. Bueno, el versículo 25. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. En otras palabras, se dio cuenta de su condición. Quiero que vean cuántas veces se menciona a Dios. Se menciona 3 veces en estos versículos. Estaba escuchando un comentario que me gustó mucho. Dice cuando, Matthew Henry, dice, cuando se menciona la palabra de Dios tantas veces en unos cuantos versículos así, es porque Dios está preparando algo grande. Dios va a hacer algo grande. Y vaya que Dios va a hacer algo grande en los próximos capítulos. A sacar a su pueblo de la esclavitud. Quiero que vean esto. Desde el versículo 23. Subió a Dios, oyó Dios, se acordó y reconoció. ¿Ven cómo va subiendo? ¿Cómo va cambiando? Subió el ruego, oyó Dios, se acordó y lo reconoció. Este es mi pueblo.
No porque Dios estuviera olvidadizo, sino que porque Dios sabía que había un tiempo para todo. Y se prepara ese tiempo donde los va a sacar. Y mientras nosotros estamos volviendo a lo que comenzamos, en la preparación de un hombre de Dios o de una mujer de Dios, quiero darles 5 cosas rápidamente, mientras estamos en ese proceso de preparación. Número 1, confía en Dios. Confía en Dios. Es verdad, van a venir altibajos a nuestras vidas, pero mantén tu confianza en Dios. Isaías 40:30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Confía en el Señor. Número 2, persevera hasta el final. 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, no te quedes atrás. No te quedes atrás. Es verdad, tal vez no puedas correr tan rápido como yo, que soy muy lento. Pero de cualquier manera, tal vez el hecho de que eso no significa que no les eches todas las ganas por alcanzar el premio, por ganarme. Tú corre para que con la esperanza, con la mirada de que tú vas a agarrar este premio, tú lo vas a alcanzar. Persevera hasta el final. Número 3, abstente de todo lo que no te aprovecha. 1 Corintios 9:25, todo el que lucha, de todo se abstiene o se priva. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros uno incorruptible. Un proverbio italiano dice, en una larga jornada hasta un popote es pesado. Vive ligeramente. Eres peregrino, eres extranjero. No te agarres a esta tierra, a lo terrenal. Todo se va a quemar. Todo se va a quemar. Vive ligeramente. Número 4. No seas barco sin timón, deja que Cristo te guíe. 1 Corintios 9:26. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura o al aire se va. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que paso que des, hazlo con un propósito. Si te vas a mover a un lugar que sea la voluntad de Dios y que sea con un propósito de Dios, no lo hagas a la ligera. Dios va a bendecir, te va a prosperar cuando lo tomas a él en cuenta. Número 5, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Jesús. 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea, esclavizo mi cuerpo, no permito que mi cuerpo me domine o los deseos de la carne. No sea que habiendo sido heraldo o predicador para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué triste de que después de haber corrido al último, quede eliminado. Quede eliminado. De que después de haberme esforzado tanto, quede eliminado. Qué hermoso será poder decir, al igual que el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que esas sean nuestras últimas palabras. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y lo que podemos, Padre, ver en la vida de Moisés, Señor. Padre, que lo llevemos a casa, Señor. Que lo apliquemos a nuestras vidas, Señor. Padre, esto solamente es una parte, Señor, de su carácter, de su vida, Señor. Sé que vamos en los próximos días a aprender más de Él, Señor. Pero, Padre, con lo que hemos aprendido en este día, Señor, Padre, de nada sirve, Padre, si simplemente lo dejamos aquí, Señor. Padre, es necesario aplicarlo, es necesario vivirlo. Padre, ayúdanos, Señor. Porque es verdad, Señor, no es fácil, Señor, vivir, Señor, de la manera que tú quieres que vivamos, Señor. Sobre todo cuando tratamos de hacerlo, Señor, con nuestras propias fuerzas, Señor. Y no te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, guiándonos, Señor, que seas tú, Señor, capacitándonos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor.
que nuestras vidas te agraden, Señor. Y que a través de ellas, Señor, podamos, Señor, alcanzar a otros, Señor, a impactar a otros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Llévanos con bien y bendícenos, Señor. Y te doy gracias por mi hermana Lidia, Señor, por su cumpleaños, Señor. Yo te pido que la bendigas, Señor, que la prosperes, Señor. Padre, que sanes a mi hermana Rosa, Señor, y que sanes también a mi hermana Lidia, Señor. Toca sus vidas, Señor. Toca sus cuerpos, Padre. Restáuralos por completo, Señor. Y también te pido por mi hermana María, Señor, que seas tú, Señor, obrando, Señor, y tocando su espalda, Señor. Padre, que podamos verla este domingo restaurada, Señor. Padre, que ella misma testifique, Señor, del milagro, Señor, que tú has hecho, Señor, en su vida. Gracias, Señor, porque yo sé que vas a obrar, Señor, porque tú nos amas, Señor, porque tú, Señor, escuchas nuestras oraciones, Señor, escuchas nuestros ruegos, así como lo escuchaste, Señor, el ruego de los hebreos, Señor, así escucha nuestros ruegos, Señor. Y Padre, nos atiende, Señor, y nos reconoce, Señor, y vienes a nosotros, Señor. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Creo que hay pastel. Queremos pastel. Dios me los bendiga y pasemos un